Y los invito a buscar la palabra en Hechos, capítulo 5, versículos 38 y 39. Me avisan cuando lo tienen, por favor. La palabra dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estas palabras las dijo un maestro, el maestro de Pablo, que en ese momento era Saulo, el maestro fariseo Gamaliel. Y para ponernos un poco en entorno, Pedro y Juan habían sido encarcelados por predicar el nombre de Jesús, y el Sanedrín, que era el consejo de fariseos y saduceos, no quería que hablaran el nombre de Jesús, entonces los habían metido presos y estaban decidiendo qué hacían con ellos. Entonces, sabiamente, este hombre, Gamaliel, les avisa que si es del Señor, no van a poder contra ellos, que esperaran, porque ya habían pasado varios queriendo hablar de Dios y haciéndose pasar por Mesías, y todas esas personas habían desistido, habían muerto, sus seguidores los habían dejado, así que si esto era como esos, iba a desaparecer, y si no era como esos, más vale, dice la palabra, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y yo pensaba, para mí, que luchar contra Dios y lo que Dios quiere no se puede destruir. Está hablando de la voluntad de Dios, de la fuerza de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es contra todo pronóstico, es como el agua. Le decía a un hermano el fin de semana que el agua, no importa cuánta traba le pongan al agua, el agua por algún lado va a escurrir, y la voluntad de Dios se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, entonces mejor que nos guste. Y acá lo interesante está en pensar. Yo a veces cuando oro digo: Señor, que mi voluntad se alinee con tu voluntad. Cuando oramos, y en el Padre Nuestro en la Biblia está, dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero la pregunta es: ¿oramos en la voluntad de Dios? ¿Oro en la voluntad de Dios? ¿O oro pidiendo algo que me parece que me sirve, y resulta que después, cuando, entre comillas, Dios no me lo dio, Dios no me escucha? El tema es: Dios me escucha, pero Dios siempre va a querer lo mejor para mí, y que no es siempre lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Entonces, lo interesante sería buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, pedirle al Señor revelación y que nos muestre su voluntad, y que en esos momentos difíciles que pasamos todos, algunos pasan momentos más difíciles que otros, no pidamos entender, porque su voluntad es perfecta y el Señor trata con cada uno personalmente. Lo que me sirvió a mí, por ahí a otro, por ahí no, seguramente a otro no le sirva. Yo, porque yo hice tal cosa, y aparte también a veces se torna, depende del día, que no debería ser así,
como en un trueque. Si yo, como decía el pastor, creo que el martes o el domingo pasado, si yo hago tal cosa, si vos me das tal cosa, yo voy a hacer tal otra. No, con el Señor no se negocia, con el Señor se obedece. Y sabemos también que las personas que le obedecen son también las que prosperan, porque en la obediencia está la bendición. Eso también lo dice el pastor siempre, y es muy cierto. En la obediencia está la bendición. Entonces, tratemos de no perder de vista a Jesús, no perder de vista sus pasos, y congregándonos, orando y alimentándonos todos los días, porque el alimento para nuestra alma es la palabra del Señor. En ella están todas las explicaciones a todo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hay que pedirle al Señor revelación y vamos a encontrar muchas respuestas, y de las que no encontramos respuestas, de los misterios del Señor, confiemos que cuando estemos con Él van a ser revelados. Así que los insto a buscar todo lo que es verdadero en su camino, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, que seamos amables entre nosotros, que nos querramos. La palabra dice, y creo que lo he comentado en algún otro momento, soportaos los unos a los otros. Y si lo dice la palabra es porque es difícil, no es fácil. Pero tenemos que obedecer y tratar de buscarle la vuelta para obedecer al Señor y para estar en su camino y permanecer en su camino. Porque si hacemos lo correcto ante los ojos de Dios y pedimos que se nos revele su voluntad perfecta, y pedimos su guía, pedimos su ayuda para superar las dificultades, entonces vamos a encontrar la fuerza que a veces no tenemos, que la mayoría de las veces no tengo. Y pedimos, Señor, sostiénnos, y el Señor nos sostiene, el Señor nos renueva sus misericordias todos los días, su fuerza para seguir adelante, y vamos a seguir sin temor y sin duda, que es lo que nos va a servir para mantenernos en el camino del Señor, porque al fin del día, y cuando Él venga, nos vamos a ir con Él los que perseveramos hasta el fin. Y hay que perseverar hasta el fin. Y el bastón está acá, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la congregación, en la oración y en buscarlo todos los días. Hasta aquí la reflexión. Así que los invito a orar. Señor, bendito Jesús, te necesitamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Señor, no nos sueltes la mano. Señor, bendice esta iglesia nuevamente. Señor, bendícenos. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Bendice las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Prospera, Señor, al 30, al 60, al 90%, bendito Jesús. Guárdanos, Señor. Guárdanos de mal, líbranos de mal, Señor. Guíanos en tu camino. Endereza nuestros caminos delante de ti, bendito Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, como dice el pastor. Y líbranos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos a veces lo peor que tenemos para llegar al Señor. Nos ponemos trabas, nos engañamos. Que no nos engañemos, Señor, que no nos engañemos para buscarte todos los días, porque te necesitamos todos los días. Amén, Señor. Bendiciones, Señor.